Toda consecuencia tiene una causa. Te presentamos el informe de la semana. Y que está vinculado con esto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros ríos? ¿Qué pasa en este caso con el río Paraná, que hoy se lo quiere llamar como hidrovía? ¿Pero qué es? ¿Por qué? ¿Qué significa hidrovía? Bueno, se trata de un eufemismo para decir que privatizan el río Paraná, el más importante de nuestro continente. O sea, transformar el río en una autopista, como si fuera una ruta, que hoy inclusive ya está concesionado, que hoy los grandes barcos tienen que pagar peaje. Y como no pueden llamarlo autovía o autopista, lo llaman hidrovía. Pero se trata de un río. Mire, hace un tiempo hablamos con Mempo Giardinelli, escritor, intelectual, muy importante, y nos hablaba justamente de esto de utilizar un eufemismo en vez de llamarlo río. Hicieron un trabajo de zapa muy dañoso, que fue en primer lugar cambiarle el nombre al río. Se habla de hidrovía y nosotros repudiamos el término hidrovía. Hidrovía no es una palabra de la lengua castellana. Hidrovía es un concepto comercial oportunista que no tiene correlato prácticamente en ningún lugar del mundo. El río Mississippi, que es el río más importante de los Estados Unidos, junto con el Missouri, y que juega el mismo funcionamiento que el Paraná para nosotros, desemboca en el Golfo de México y de ahí hace todo el comercio exterior por el Atlántico de los Estados Unidos. Es un río. Vayan y digan ustedes que es una hidrovía y lo sacan picando. El río Elba, que es el río más importante de Alemania, que da a Hamburgo, que es uno de los 3 puertos más grandes del mundo, no es una hidrovía, es un río. El Volga en Rusia, el Mekong en China. Es decir, que la concepción y la imposición del nombre hidrovía ha sido una manera de quitar el nombre Paraná. Y no es algo atrabiliario, es algo muy sencillo de explicar. Miren, si a cualquiera de los 12 o 14 millones de ribereños de la Argentina usted le dice que le están robando la hidrovía, o si se habla, y posiblemente no le importe demasiado. Pero si usted le dice que le están robando el río y que le vienen robando el río Paraná desde hace 25 años, seguramente va a reaccionar. Este es Mempo Giardinelli, una entrevista que le hacemos un tiempo para Onda Verde Televisión, hablando justamente sobre qué es la hidrovía. Queremos seguir profundizando este tema, por eso estamos comunicados con Facundo Retamoso. Facundo es miembro del Foro por la Recuperación del Paraná y tiene algunas cosas para ayudarnos a pensar. Primero le agradezco profundamente la comunicación. Facu, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ricardo Cerrulla. Ana Castrillo desde aquí de Onda Verde Rec, te estamos saludando. Hola Ricardo y Ana, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la comunicación. A vos, y un gustazo. Sabemos que venís hace tiempo preocupado por este tema junto a otros santafesinos en asambleas que los viernes se juntan ahí en la costanera santafesina. Y te escuchaba hace un tiempo hablar sobre la historia, porque hoy estamos preocupados por la hidrovía, pero este tema viene desde hace tiempo, ¿no? Claro, exacto. Bueno, muy bien lo planteaste vos y lo vienen abordando. Digamos que hace 30 años tenemos privatizado el río Paraná. Eso es un primer tema para ubicar de lo que estamos hablando. Yo venía pensando cuando vos hablabas esta cuestión de lo que pasa con los clubes de fútbol, ¿viste? Que los quieren hacer sociedades anónimas, ¿no? Entonces vos vas a seguir siendo hincha de River, de Boca, de Unión, de Colón. Pero el problema es quién es dueño de tu club. Con el río Paraná pasa algo similar. Es decir, a nosotros, al río lo vemos todos los días, vemos el agua, vemos que podemos ir a la costa, podemos de alguna manera bañarnos o pescar en él. Pero la pregunta es, ¿sigue siendo nuestro el río? ¿Y esto qué implica, no? ¿Cuál es el objetivo de fondo con el cual nosotros, como nación, como Estado-nación, miramos y planificamos el futuro de nuestro río? Si lo planificamos nosotros, claramente, o si tenemos participación, tendremos determinados debates. El sostenimiento de los humedales, la cuenca, si podemos profundizar o no el dragado para que entren barcos más grandes, qué hacemos por los puertos, los seguimos desarrollando. Si los miran otros, si definen otros sobre nuestro río, el problema pasa a ser otro, que es el que tenemos actualmente.
que es que nosotros no decidimos nada de lo que sucede en el río Paraná. Y esta frase que vos decías al principio, que no es una frase, sino que es un hecho, esta descripción, es que Hidrovía, Sociedad Anónima, es el nombre de una empresa. Es el nombre de una empresa. Ni siquiera es un eufemismo que se usa en otros lugares del mundo. Es el nombre de la empresa que conforman Jan de Null con EMEPA, que una draga y la otra baliza el río hace 30 años, y que se han apropiado de lo que significa para el mundo la exportación de casi el 40% de la proteína vegetal que consume el mundo, y otras cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y otras cosas que son, por supuesto, ilegales, pero que pasan por nuestro río Paraná. En realidad podríamos decir que pasan por la hidrovía. Claro, Jan de Null es belga, ¿no? Exacto, exacto. Es belga, pero a la vez no hay que perder de vista que Bélgica como país, y los belgas en particular, forman parte esencial de la OTAN. La sede de la OTAN está en Bélgica. Digo, para dimensionar de qué estamos hablando en un mundo convulsionado, donde la geopolítica juega permanentemente, y más ahora, ¿no? Che, Facu, vos hablabas de hace 30 años que esto se está llevando a cabo. Quiere decir que esto comenzó, corregime, con el Menemato. Exacto, exactamente, con las privatizaciones y la entrega de todo lo que era las reparticiones del Estado, porque esto lo hizo durante 100 años el Estado argentino a través de la Dirección de Vías Navegables y el Ministerio de Obras Públicas, que fue desapareciendo, fue desmantelado, todavía subsiste, hay cosas que subsisten. Si uno va a Paraná, a la costanera, ve la Dirección de Vías Navegables, ve algunas dragas flotando y ve una estructura que fue impresionante. Argentina llegó a tener la cuarta o tercera flota fluvial del mundo, es decir, nosotros un desarrollo tecnológico, científico y de capital humano impresionante alrededor de la navegabilidad y la planificación de qué hacemos con nuestros ríos. El problema es que eso, a partir de los 90, un quiebre fundamental en la historia argentina, en realidad podríamos decir a partir de la dictadura, porque en la dictadura empiezan los proyectos de privatización, entre ellos el de colocación de represas mega gigantes sobre el río Paraná, como fue el proyecto del Paraná Medio, que fue frenado por el pueblo entrerriano, digamos, en una lucha muy grande, pero digo, fue en ese contexto en el cual se empiezan a privatizar, digamos, los cursos de agua, los recursos estratégicos, y sobre todo se empiezan a desmantelar los ministerios y las secretarías que desde el Estado se hacían cargo de estos recursos. Ahora, no es inocente el nombre de Hidrovía, porque además de ser el nombre de fantasía de una empresa, me parece que de esta manera, esto es una idea que podemos compartir o no, Facu, de esta manera la gente no sabe de qué hablamos, no sabe que hablan del río Paraná, lo vacían de contenido. Y entonces estoy pensando en la señora, el señor que nos está escuchando ahora, que está tomando mate, y dice, che, yo ni enterado de esto, privatizar un río, ¿por qué no le explicamos un poco qué consecuencias trae que no tengamos la soberanía del río y la tenga una empresa? Bueno, muchísimas. Para que ubique, en primer lugar, en este momento de crisis económica permanente de la Argentina y un problema recurrente cuando aprendés la tele, que el problema es el déficit de los dólares, por ejemplo, ¿no? Nos faltan dólares. Por el río Paraná ingresa el 80% de los dólares que recibe la Argentina por las exportaciones. Ahora, al estar privatizado el río Paraná, cuando decimos privatizado el río Paraná, decimos, está privatizado el dragado, está privatizado los puertos, que son los que industrializan y exportan, y está privatizada la flota fluvial. No tenemos un solo barco de bandera nacional. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quiénes reciben el 80% de los dólares que ingresa a la Argentina? ¿Los argentinos o estas multinacionales? Entonces, hay un consorcio de no más de 30 empresas, entre estas que te digo, de portuarias, fluviales, y que dragan y balizan el río, que se hacen de estos dólares, que muchos lo hacen en negro porque subfacturan, triangulan entre esas mismas empresas radicadas en Argentina, Paraguay y Uruguay, por ejemplo. Entonces crean precios ficticios de exportación por los cuales negrean, se calcula el 30% de la cosecha argentina. Tanto que hablamos de defender a los productores y se llenan la boca de eso, bueno, y el 30% de la cosecha que se va en negro. Y desde ya, por supuesto, todo el daño ambiental que generan en nuestra cuenca, que es vital
para nuestro país. ¿Por qué? Porque, como bien dicen desde afuera, y nosotros creo programas como el tuyo y como otros que tratan de concientizar alrededor de esto, tenemos el 31% del agua dulce del mundo. Un buque cuando entra al río, cosa que sucede en muy pocos lugares del mundo, en tanta profundidad, hacer 500 kilómetros desde el océano, desde el mar, hasta el río, hasta el corazón del litoral en este caso, entra con el lastre con agua salada, que la descarga sobre el río Paraná y se lleva agua dulce. Claro. Entonces, ¿qué significa que controlen el río? Bueno, que objetivamente están planificando ellos. Parte de la discusión de la nueva licitación para la nueva privatización y extranjerización del río Paraná por 30 años más tiene que ver con un proyecto, por ejemplo, de profundizar el dragado, que sería el pozo que hacen en el río para que entren los buques de ultramar. A 44 pies, ¿no? Quieren llevarlo de 34, 36 pies a 44 por lo menos, porque no nos olvidemos. ¿Y eso en qué jode? ¿Qué jode eso? Bueno, modifica absolutamente toda la cuenca del Paraná. Ustedes imagínense que los humedales tan vitales y que contienen tanta biodiversidad son básicamente el resultado de un ciclo de inundación y de sequía. Periodos donde el río crece e inunda las islas, ¿no? Eso que conocemos, el delta, donde se desarrolla un montón de vida, y periodos de bajante donde eso tiene otro momento, digamos, donde se desarrollan otro tipo de ciclos con esas mismas especies. Pero aparte escuchaba gente y leía gente que sabe mucho del tema y que analiza fronteras afuera. Sería inédito esto, ¿no? Esto de adaptar el río al barco. Lo lógico es que un barco se adapta a un río. Nadie amplía un puente para que el camión pase. Dice, usted camión no puede pasar por acá porque este puente o este túnel es más bajo. En este caso estamos adaptando el río al barco en vez de hacerlo al revés. Exactamente, y generando una aceleración del curso del cauce principal del río, evitando a largo plazo, esto lo han dicho biólogos de nuestra Universidad Litoral, por ejemplo. El otro día hicimos una charla en el Club Azopar donde biólogas explicaban esta situación. No hay estudio de impacto ambiental serio, ni consecuente con los estudios anteriores, que digan que esto que se está planificando puede ser ejecutado como una obra de infraestructura a largo plazo. ¿Y no es ilegal que no haya un estudio de impacto ambiental? ¿No es una condición sine qua non que para hacer esta obra previamente debe hacerse un estudio de impacto ambiental? Tendría que haberlo. Imagínense que según la reforma del 94 los recursos naturales los administran las provincias. ¿Ustedes escucharon al gobernador de nuestra provincia, por ejemplo, quejarse de esto que está sucediendo? ¿Escucharon al gobernador de Entre Ríos decir algo? ¿Escucharon algo? Bueno, hay un problema grave, muy grave, muy grave. Y se han hecho denuncias, hay colectivos ambientales que han hecho denuncias penales para frenar esta licitación, pero claramente el Poder Judicial está asociado, digamos, a estos grandes negocios y nadie se opone a esta lógica, lamentablemente, bueno, salvo muchos argentinos y argentinas que venimos en un colectivo enorme, armando una movilización por el agua, que trata de llamar la atención pueblo por pueblo, como fue aquella contra la represa, y que venimos sumándonos, uniéndonos, entendiendo que esto es desde abajo hacia arriba para frenarlo y para llamar a la conciencia, digamos, del pueblo argentino. La última, Facu, porque vos hablabas de que no hay un ente regulador hoy, el Estado no controla lo que entra y lo que sale, el 80%, porque encima nos dicen esto, ¿no? Que si nosotros nos oponemos vamos en contra del desarrollo, que necesitamos los dólares, y encima los dólares no entran, pero digo, al no haber un ente regulador, parte de lo que es droga, parte de lo que es los chicos, las chicas y las mujeres que nos faltan porque desaparecen, ¿no pueden irse por ahí? Totalmente. La empresa de capitales belgas, ¿sabés cuál es una de las principales entradas de droga a Europa? Bélgica. No. Los puertos belgas. Mirá qué raro, qué raro, ¿no? Qué casualidad que el gobierno haya hecho todo el esfuerzo para que la licitación, que tenía que ser una compulsa entre varias empresas, se cayera
¿no? Y oh casualidad, como ha pasado estos últimos 5 años, pues está vencida hace 5 años la licitación, tendría que haber supuestamente o la toma el Estado o la vuelve a privatizar, o casualidad la sigue dragando Jean de Null porque como no hay nadie, como se caen las licitaciones, como, bueno, esa es la realidad, digamos, de un negocio que es multimillonario, estamos hablando de varios cientos de millones de dólares y miles de millones de dólares, de lo blanco estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de lo que Sí, pasa seguro, negro. seguro. Bueno, efectivamente estamos hablando de un tema que es fundamental para la Argentina y que así como lo pensamos negativamente, si mirásemos el Paraná desde otra perspectiva, podría ser la oportunidad para pensar otra Argentina y otra América Latina. Por eso es tan importante meternos en este tema y que ustedes desde ya lo tomen, ¿no?, como un tema central. Facu, te agradezco el tiempo y la explicación, te mando un abrazo muy pero muy grande. Muchas gracias, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por esta nueva etapa del programa. Gracias, Facu, gracias. Facu es Facundo Retamoso, que es miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, y nos estaba hablando de la hidrovía. Desde hace ya un par de semanas, un grupo de argentinos, hay varios santafesinos, están haciendo una movida que se llama Remada contra la Corriente. Salieron a remar desde Formosa y van a llegar a Rosario la semana que viene. Van uniendo pueblos y van diciéndole a la gente qué está pasando con el río Paraná. Van en kayak, en botes, con lluvia, con frío, y van parando en cada pueblo. En estos momentos están en Hernandarias. De hecho, el domingo van a estar en Paraná y va a haber una movida muy grande ahí en el balneario municipal. Le pedimos a una de las integrantes, a Marta Arriola, que viene remando desde Posadas y que ahora está en Entre Ríos, que nos cuente de qué se trata esto, qué están haciendo. Y bueno, le pedimos que, ya que estamos en streaming, nos mande un video. Esto nos envía gentilmente Marta, a quien mucho le agradecemos. Estamos llevando adelante una campaña, remar contra corriente por el agua, la vida y la soberanía, porque nuestro río Paraná está en peligro. Hay una licitación que lleva adelante el gobierno nacional que pretende dragar el río a 44 pies. Eso generará un verdadero ecocidio. Nuestros humedales, con un calado de esas características inédito en el mundo, se van a secar literalmente. Por otra parte, esta campaña quiere concientizar. Caminamos pueblo por pueblo, salimos el 1 de marzo desde Clorinda, luego estuvimos en la isla del Cerrito, en Chaco, pasando a Corrientes, capital, luego a Barranqueras. En cada lugar fuimos encontrándonos con distintos colectivos, con multisectoriales, con sectores de iglesia, con organizaciones y asociaciones de pescadores, con la comunidad en general, conversando sobre lo que nos pasa. Lo que está sucediendo es verdaderamente un drama y estamos a espaldas, no sabemos. En cada lado esta realidad no se conoce. No sabemos que nuestra cuenca del Plata está toda extranjerizada, que los puertos no son nuestros, en Argentina ni en toda la cuenca. No tenemos conciencia de cuál es nuestra plataforma continental. Aquí hay una muestra que es del Foro por la Recuperación del Paraná, donde hay distintos banners que van mostrando de qué se trata, la gravedad del problema. La bolsa, por ejemplo, de comercio de Rosario es la segunda después de la de Chicago y es la que maneja el precio del dólar, la concentración de capitales en muy pocas manos mientras el pueblo estamos hambriados. Este drama, que no es conocido por la comunidad, merece ser conocido. Por eso nos remamos contra corriente, por el agua, la vida y la soberanía, y lo hacemos no solamente en Argentina, sino en toda la patria grande, América Latina, el Caribe. Lo hacemos acompañados de la red eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, una red del Papa Francisco. Él también nos guía y nos acompaña. No a la cultura de muerte. Viva la patria. El río no se vende, se defiende. Se llama Marta Arriola, es uno de los tantos que vienen remando desde Clorinda hace semanas. Van a estar el domingo a las 5 de la tarde en el balneario municipal de Paraná. Si quieres darte una vuelta, y luego estarán la semana que viene
cerrando todo esto en Rosario. Remada contra la corriente para defender a nuestro río Paraná, a ese que el poeta alguna vez le cantó Río Marrón.